Buenas noches, sí, buenas noches, Cristian, amigos, buenas noches con todos. Este, bueno, vamos a iniciar con la presentación. No sé si se puede ver, se ve. Sí, hay que ponerlo solo en modo presentación. Excelente. Listo. Ya. El tema que voy a tratar son los proyectos que transforman, impulsando el desarrollo territorial en cuencas, ¿no? La ejecución de proyectos en cuencas. Es un tema muy poco tratado, diría yo, acá en el Perú, pero sí se ha impulsado en otros países, ¿no? Más que nada en los países ya desarrollados. Y bueno, con mucho éxito. Por eso es que tienen un gran potencial y son lo que son gracias al desarrollo ordenado de cuencas, al desarrollo a través de proyectos que se ejecutan en las cuencas, porque las cuencas, pues, no solamente es el agua, las cuencas son el mix de la parte ambiental, la parte económica y la parte social, abordando el tema del agua de manera responsable, ¿no? Hablando con las comunidades, con todos los beneficiarios y con todos los usuarios a través de la cuenca, ¿no? Desde donde parte, en este caso en el Perú, desde la zona de los Andes hasta, hasta el Callao, de donde desemboca, ¿no? En el Perú tenemos 159 cuencas. De estas 159 cuencas, 84 se encuentran en la región Amazonas, o terminan en el Amazonas, en la vertiente del Atlántico, 64 en la vertiente 62 en la vertiente del Pacífico y 13 en el lago Titicaca. Entonces es de gran importancia el desarrollo de cuencas para el desarrollo de cada región o cada macro región, ¿no? A nivel nacional. El, las cuencas no solo involucran a un gobierno regional, sino involucra a los tres niveles de gobierno: nacional, gobierno regional y gobiernos locales, porque todos finalmente se ven beneficiados, ¿no? Y las poblaciones que están ubicadas en estos distritos, provincias, regiones, ¿no? Se ven beneficiadas por todos los proyectos que se ejecutan, ya sean privados o públicos. La cuenca más importante o la que abarca mayor población es la cuenca de Río Rima, que parte en lo alto de la zona de Ticrio y recorre todos los valles, pasa por un largo recorrido, 22 distritos, y llega hasta el Callao, ¿no? Pero ¿qué es lo importante acá? Que pasa a través de 22 distritos y estos distritos tienen municipalidades cada una con presupuesto para ejecutar proyectos de inversión. Estos proyectos de inversión son de infraestructura, ya sea puentes, ya sea carreteras, ya sea agua, saneamiento, ya sea comunicaciones. El tema es darle todas las facilidades a la parte privada para que pueda ir a invertir. Llegar y encontrar las condiciones mínimas necesarias para poder invertir. Entonces, esta es una mirada del, de la cuenca de Río Rima, que nace del plan maestro de Río Rima. Ahora les voy a comentar más adelante. Hay un plan maestro de Río Rima que se formuló con los japoneses, se actualizó los costos con los coreanos, y bueno, parece que ahora finalmente la van a ejecutar. Entonces, en la cuenca de Río Rima, pues parte aproximadamente 5.200 metros sobre el nivel del mar, y tiene que es la parte alta, recorre 130 kilómetros y su cobertura es de 3.700 kilómetros cuadrados. El 80% del agua que se utiliza en la cuenca de Río Rima es para la población y solo el 20% es para los diversos sectores, ¿no?
sean empresas mineras, empresas agrícolas. Las empresas mineras están en lo alto mayormente en lo alto de los Andes. Las empresas agroindustriales están en la zona media de los valles. Y ya las empresas de los diversos sectores, manufactura, logística, o textiles y otras carreteras, es- se encuentran ya en la parte, en la zona de costa ya del país, ¿no? De la cuenca. Entonces, bueno, como les mencionaba, el origen de la cuenca de Río Rima parte en el Nevado de Paca, a 5.508 metros sobre el nivel del mar. Tiene varios afluentes, como el río Chinchán, el río Blanco, Aruri, Santa Eulalia o el Coloro, contribuyen a su caudal. Los límites de la cuenca son la cuenca del río Rima, está limitada por el río Chillón por el sur y por el norte y por el sur con la cuenca del río Lurín. Para esto también, estas otras dos cuencas, tanto la cuenca del río Chillón como la cuenca del río Lurín, tienen un plan maestro también, que lo han desarrollado los, los japoneses y actualizado también por los coreanos. Pero así como la cuenca de río Rima, tampoco ha sido ejecutada hasta el momento. Y estas ya tienen más de 14 años de haberse realizado el estudio, ¿no? Bueno, la desembocadura de río Rima, como ya les mencioné, termina finalmente en el Callao. Y bueno, a ver, sigamos con otro. Esta es una parte que les quería mencionar, o que les quería mostrar de manera gráfica, de cómo parte, ¿no? En el Nevado de Paca, la cuenca de río Rima, atraviesa diferentes valles, llega a la ciudad finalmente, y ahí se encuentra básicamente con los 10 millones de habitantes, ¿no? Que tenemos en Lima, entre 10 y 12 millones de habitantes, y termina de desembocar en la bahía del Callao. Pero ya se ve el desorden propio de Lima, ¿no? Que ha crecido de manera desordenada. Es por esa razón que no se utiliza el agua de forma adecuada, no se aprovecha como debería ser, ¿no? Y por eso se generan demasiados conflictos por el uso de agua. Por eso la Autoridad Nacional del Agua tiene los consejos de recursos hídricos, ¿no? Y ellos son los que median para ver el uso adecuado del agua. Pero conflictos por el uso del agua hay muchos, en las diversas cuencas, no solo en la cuenca de Río Limón. En todas las cuencas casi del Perú hay conflictos por el uso de agua. Más aún ahora con el cambio climático, los conflictos se han acrecentado. El uso, el uso de químicos para los minerales ha hecho que tanto en Madre de Dios como en otros departamentos en otras regiones de la sierra o en la Amazonía, se generen conflictos con las poblaciones propias de la zona, ¿no? Conflictos que todavía muchas veces no se resuelven o son recurrentes, ¿no? Son conflictos que lo paramos escuchando en la televisión, en las noticias, que son recurrentes. Que son las entidades como el Ministerio del Ambiente, CERFOR, la OEFA, OSINFOR, los entes reguladores encargados pues de vigilar a estas empresas que hacen mal uso de los recursos hídricos que tenemos. Y bueno, hay veces sancionan, hay veces no, y en eso todavía creo que hay mucho por qué trabajar, ¿no? Pero el hecho es que hay muchos proyectos que se pueden ejecutar en todo el recorrido de la cuenca, y es donde se forman las ciudades. Es ahí donde se forman las ciudades, ¿no? En las cuencas. En todo alrededor de las cuencas se forman las ciudades.
Por ejemplo, el río Guayaga, que es inmenso, tuve la oportunidad de trabajar ahí también. En todo alrededor del río Guayaga se forman las ciudades, ¿no? Desde Tingo María, Tocache, Uchiza. Habrán escuchado también el BRAE, ¿no? En todo el valle del río Apurímac, N, Mantaro, se forman también. Hay un montón de ciudades, una gran cantidad de pueblos, gente que vive, eh, incluso hay gente que vive de río, ¿no? De la pesca. Entonces falta dotarlo, pues, de todavía de vías, carreteras, es, puentes, túneles, para que puedan sacar sus productos, ¿no? Entonces, en el momento que esto ocurra en las diferentes cuencas del Perú y ahora que estoy mencionando la de Río Arrima, se mejore, por ejemplo, la carretera central que ya hace años colapsó, bueno, será pues eh, excelente para todas las empresas porque podrán reducir sus costos logísticos, ¿no? Porque el transporte de minerales es costosísimo, el transporte de mercaderías es costosísimo, y si hubiera una carretera central, no solamente no solamente beneficia a su sector, no, beneficia al sector turismo. La, la ventaja de la carretera central y la cuenca de Río Rima es que une 10 millones de habitantes con 7 departamentos, 7 regiones. Y en esas 7 regiones hay más de 3.000 millones de soles en proyectos de inversión, en diferentes proyectos de inversión en los diferentes sectores del Estado y en los diferentes niveles de gobierno, tanto regionales, nacional, como los gobiernos distritales. Pero que no se están aprovechando por, bueno, ya sabemos, diferentes trabas o desconocimiento, falta de gestión, o por el tema mismo de la dificultad en llegar a los sitios donde se deben ejecutar. Tenemos, por ejemplo, los proyectos de mineros, ¿no? Ahí he puesto algunos que eran los más relevantes. La minera Alpayana, la minera Los Quenuales, Volcan, Nexa, Atacocha, la compañía minera San Juan, Peruar, Motaranti de Cajamarquilla. Son empresas mineras que se encuentran en lo alto de la cuenca de Río Rima y que pues mueven cuantiosas cantidades de recursos económicos, ¿no? Y dan trabajo a un, una gran cantidad de población que son propias de la zona, ¿no? Y esto pues favorece a la población, a los distritos, pero es el Estado el que tiene que dar las facilidades a estas empresas, ¿no? Y evitar que, que incurran en costos adicionales, cuando podrían ellos abaratar costos con una buena carretera, con aeropuertos y, no sé, carreteras alternativas. Hay una por Canta y otra que va a salir por Cieneguilla. Hay varias alternativas, ¿no? Pero hasta ahorita creo que ya se firmó un proyecto de G2G con el gobierno de Francia para que ejecute la carretera central, ¿no? Que sería de 4 vías, 2 de ida y 2 de regreso. Eso evitaría la congestión, pues, de cientos de camiones y autos que en días pico es tan congestionada como por hacer alguna comparación, como la avenida Javier Prado. Es imposible transitar, ¿no? Después hay otras empresas que ejecutan proyectos público-privados como la Bacus, como esas Lindley, como la Enel, la Plus Energía Perú. Bueno, hay empresas de turismo a lo largo de toda la cuenca. Está Gloria, está Corsa, hay textileras, metalmecánicas,
Y así un sinfín de empresas que se podría mencionar, ¿no? Agroindustria, licor está en casi todo, en toda la cuenca de Río Rima, ya desde hace muchos años, son una de las primeras. Y bueno, como estas hay muchas otras que podría mencionar, pero me faltaría, me faltaría espacio en la diapositiva. Pero el potencial es grande, ¿no? Es grande pero ahorita las facilidades que da el Estado son muy pocas. Y es ahí donde hay que entrar a tallar para poder orientar a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales para que ejecuten los proyectos y no se queden con los recursos que les asignan. Eso sin mencionar el canon, porque les asignan canon y canon casi siempre lo devuelven en más del 50%. Entre los proyectos más importantes que ha ejecutado el Estado son la presión de la Ramiro Prialé, el proyecto Marca 3, Agua para Lima, que es el trasvase del agua de Río Mantaro hacia Río Rima. Es un proyecto que se va a ejecutar, cuesta más de 3 mil millones aproximadamente 3 mil millones de dólares. Es un proyecto que se va a ejecutar, está en cartera, pero bueno, esperemos que se ejecute pronto. Hay un sistema de monitoreo de Río Rima que lo ejecuta tanto el Ministerio del Ambiente como la Autoridad Nacional del Agua. Después la central hidroeléctrica de Matucana, que sí la conocemos, y el gran túnel de la línea amarilla de Río Rima, que ya casi se terminó y ya está en funcionamiento, ¿no? De 1,8 kilómetros. Pero como estos hay un sinnúmero de proyectos que se podrían ejecutar, ¿no? Para mejorar la fluidez, para mejorar las condiciones del comercio, de las empresas, tanto, tanto mineras como hasta agroexportadoras, ¿no? Hay un montón de recursos que vienen de la selva, de la sierra, que finalmente podrían llegar rápidamente al puerto del Callao, salir para los diferentes países, ¿no? Donde se exporta. Entonces, esta es una lámina donde se muestra parte de la cuenca de Río Rima, que se ha encauzado, y acá inicia el plan maestro de restauración de Río Rima, ¿no? Que les mencioné hace un momento. Y la proyección de la restauración de Río Rima y de sus principales afluentes es viable en un plazo de 10 años. Pero esto involucra acciones no solamente de un sector, ¿no? No solamente del sector comunicaciones, sino el transporte de comunicaciones, sino es multisectorial, que entran a tallar acá agua, luz, saneamiento, energía, minas, el MIDIS, hay temas de género, educación, salud. Entonces, son muchos los sectores que entran a tallar acá para poder ejecutar el plan maestro de Río Rima, ¿no? Que lo mencionaron ahora hace poco, el 3 de abril o el 5 de abril, mencionaron que ya relanzando, estaban retomando. Esto obedece pues a decisiones políticas, a decisiones económicas, pero eso va de la mano también con que se hable con la población, ¿no? Se tiene que hablar con la población beneficiaria y con la población también no solo que se va a beneficiar positivamente, sino negativamente, porque van a pasar por sus tierras. Entonces el Perú es un país multicultural y pluricultural, ¿no? Entonces son personas con las que se tiene que conversar en su propio idioma y decirles los beneficios que van a tener, ¿no? Para evitar posteriormente los conflictos sociales, y esto es aprovechado muchas veces por gente que tiene otros intereses y que desvirtúa algo que podría ser tan importante, ¿no? Entonces, en ese sentido sí tenemos que tener claro que si la parte económica del Estado, a través de sus recursos y política, no se ponen de acuerdo en los tres niveles de gobierno, eso es un poco complicado de ejecutar, ¿no?
Acá quería mostrarles la importancia de los organismos internacionales y el gobierno peruano en cuanto a los recursos que se ejecutan en, en los proyectos para, para las cuencas, ¿no? En el Perú solamente se han ejecutado dos proyectos. Pese a que tenemos 159 cuencas, solamente se han ejecutado dos proyectos en el Perú. Empezaron en el 2002 aproximadamente, o 2004, ¿no? Los dos proyectos han sido financiados con el Banco Mundial y con el BID. Han habido estudios con la CAF, con el JICA, con el FIDA, con la GIZ, con el COICA que hizo los planes maestros, con la KfW, pero hay muchos proyectos que se han quedado en el archivo y y no se pueden ejecutar. El último proyecto que se terminó de ejecutar fue el PEGIR, que, que hasta ahorita no se ha cerrado, pero se terminó de ejecutar en diciembre del 2023. Entonces, ¿por qué no se ha terminado de ejecutar este proyecto? ¿Por qué no se ha terminado de cerrar? Porque tuvo el problema de la pandemia, el YACU, y bueno, eso yo participé en la ejecución de ese proyecto, y es una de las razones por las cuales todavía no se puede cerrar. Hay muchos temas que pide el Banco Mundial, el BID, para cerrar, mucha documentación que todavía se está recopilando para el cierre, ¿no? De parte del gobierno está la APSI, el Ministerio de Economía, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Por qué es importante la APSI? A través de la APSI se canalizan todos los recursos que vienen de la cooperación internacional. No hay un sol que entre al Ministerio de Economía si antes no ha pasado por la APSI. La APSI pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores y es el canal por donde pasan todos los recursos y por donde es aprobado, ya sean donaciones o ya sea préstamos. Estos dos proyectos que les menciono han sido uh, préstamos tanto del BID como del Banco Mundial. Y hay uno que se está queriendo implementar a través de la CAF, que sería la tercera etapa, solo para cuencas tanto del Atlántico como del Pacífico. Todavía no se está haciendo ningún proyecto para cuencas del lago Titicaca. Y el gran problema del lago Titicaca es que, no sé si ustedes habrán escuchado, el lago Titicaca se está secando. Y hay un gran problema en todo el sur, en Puno más que nada, entre Puno y Juliaca, que se están secando las lagunas. Entonces, ahí va a haber problemas, y es a través de un proyecto me parece, del Ministerio de Vivienda, de este programa, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, que se va a ejecutar un proyecto, ¿no? Para remediar el tema del agua del agua para la población. Pero el agua para la agricultura, todavía no hay nadie que se esté encargando de ese tema. Y mayormente esa agua ya está contaminada por las empresas mineras que han estado ahí. Eso de acuerdo a los últimos análisis que hizo la Autoridad Nacional del Agua, tenía demasiado arsénico y entre otros minerales, ¿no? Entonces hay mucho que hacer ahí. Pese a estos grandes proyectos que hay empresas mineras, pues el Estado todavía no se abastece, tanto con profesionales como con la logística, ¿no? Porque recursos hay para poder ejecutar. El tema es que faltan profesionales calificados. Y justo para este proyecto en Juliaca, Puno, disculpen que me salga un poquito del tema de la cuenca de Río Rímac, estaban pidiendo que sean certificados como PMP, PMO, o que sepan de las herramientas que se utilizan en el BID, ¿no? Que son las del PM4R. Entonces, esas son una de las condiciones que pedían la,
para ir a trabajar en este proyecto de PUN, que es de gran importancia. Ahora, el rol de la cooperación es súper importante. ¿Por qué? Porque, lo voy a leer, ¿no? Transfiere conocimientos, da el financiamiento internacional, que es el préstamo, da asistencia técnica especializada, hay, nos ayuda a la reducción de brecha, que es un término utilizado mucho por el INVIARTP, nos ayuda en la mitigación del cambio climático, nos ayuda a planificar estratégicamente de manera participativa, y hay una articulación multinivel, es decir, a nivel de los tres niveles de gobierno. Esta transferencia de conocimientos, ahí participé, tuve la oportunidad de participar, ¿no? Y la verdad traen expertos internacionales que, que vienen a replicar lo que ya hicieron en sus países, ¿no? Tanto de Francia, de Canadá, de Japón. Tuvimos la oportunidad de traer muchos especialistas que la verdad sí, o sea, están muy avanzados en estos temas, y el solo hecho de venir y hacer un diagnóstico o ayudarnos a solucionar los problemas que tenemos nosotros es no tiene valor, ¿no? O sea, es incalculable el valor de cada uno de estos especialistas que tienen años ya en diferentes países y se mueven alrededor del mundo. Traer a cada uno de estos especialistas era bastante difícil, y mucho más aún en pandemia. Entonces hubo que hacer malabares para poderlos traer, ¿no? Trajeron como 15 durante todo el tema de pandemia, la época de pandemia, y antes y después también llegaron a traer otros 15 aproximadamente profesionales de muy alto nivel, especialistas en el desarrollo, en la ejecución de proyectos en Cuenca, ¿no? Entonces no solamente es importante el financiamiento internacional, sino la transferencia de conocimientos, de capacidades, lo tan bien preparados que están y la experiencia que, que tienen, ¿no? La transferencia esa de conocimientos es invalorable. Hay libros que leer, la mayoría están en inglés, y los conocimientos son muy buenos, enriquecen bastante, ¿no? Y ojalá que algún día los podamos compartir con todos. Estos proyectos que le mencionaba, la primera parte duró aproximadamente 7 años con las ampliaciones que se hicieron. Es a través de la Unidad Ejecutora 2, Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos, del- de la Autoridad Nacional del Agua. Se creó una unidad ejecutora especialmente para ejecutar estos proyectos. Entonces acá se trajeron especialistas de Irán, de Israel, ¿no? Para iniciar la ejecución del primer proyecto. ¿Por qué Irán? ¿Por qué Israel? Porque allá son desiertos. Entonces las primeras cuencas que se eligieron eran de toda la costa peruana. 12 cuencas eran las que se eligieron. Entonces, como era algo novedoso y de poco conocimiento en el Perú, se tuvieron que traer ese tipo de profesionales, ¿no? Que ayudaran durante toda la ejecución del proyecto. Posteriormente, y bueno, el financiamiento fue de $450 millones, incluido el préstamo y la contrapartida del Estado peruano, ¿no? Después se ejecutó el proyecto de gestión integrada de recursos hídricos en 10 cuencas. Tenía 6 cuencas ya en Atlántico y 4 y 4 en el Pacífico. Este duró su ejecución con la ampliación 6 años. El financiamiento de 400 millones aproximadamente, me parece que es más porque todavía no se cierra, entonces han pedido un adicional de 15 millones más para terminar de poner algunas estaciones meteorológicas que miden el caudal y la calidad del agua de estas 10 cuencas, ¿no?
Y ahí está incluida la cuenca del río Rima, el río Lurín y el río Chillón. Bueno, este es el desarrollo que hicieron la cooperación japonesa y la cooperación coreana del COICA, ¿no? Tanto JICA de Japón y el COICA de Corea del Sur. Finalmente, ese estudio son más o menos unos 18 tomos de 900 a 1000 páginas cada uno, hojas cada uno. Entonces es bastante extenso y costaron entre 7 millones, 7 millones de dólares que lo donó Japón y posteriormente la actualización que hizo Corea del Sur fue una donación también por el valor aproximadamente de 5 millones de dólares. Yo estuve en la segunda parte, en la actualización de costos y bueno, veía los coreanos, era todo un grupo de más de 22 coreanos que se dedicaban pues desde las 8 de la mañana, desde que podían ingresar a la Autoridad Nacional del Agua hasta altas horas de la noche y se dedicaban solo y exclusivamente a hacer esta actualización del plan maestro de Río Rímac, de Río Chillón y de Río Luri. Pero sí, o sea, son gente que cuando se pone a trabajar y no hay quien les pare, ¿no? Y los conocimientos que tiene son bastante buenos que se pueden replicar acá en el Perú. No sé por qué nos hemos demorado tanto en ejecutar, pero bueno, parece el 3 y el 5 de abril han hecho un nuevo relanzamiento del proyecto de la cuenca de Río Rima. Esperamos que la de Río Chillón y el Río Lurín también lo hagan. Y bueno, eso va a beneficiar bastante a la población, ¿no? Por todos los proyectos que se van a poder ejecutar. Dadas las condiciones, los proyectos se ejecutan, ¿no? No solo se beneficia el sector minero o la agroindustria, sino hasta el turismo. Estos son los 12 distritos, principales distritos por los que atraviesa la cuenca de Río Rima, en la zona alta, desde Chicla, San Mateo, Matucana, Huarchirí, Ricardo Palmas, Antigüedad y Lurigancho, ¿no? Chosica. En la provincia de Lima, bueno, desde Atea, El Agustino, San Juan de Lurigancho, el mismo Rima, el Cercado de Lima, Breña, Jesús María, San Martín de Porres, Independencia. Y ya al final la provincia del Callao, pues regional del Callao, el Carmen, Carmen de la Legua, Villavista, el Callao, la Perla y la Punta, que es la zona de desembocadura de arriba. Todos esos distritos tienen más de 3.000 millones en proyectos de inversión. Si tuviéramos la cuenca en excelentes condiciones, no serían 3.000, de repente podrían ser 6.000 millones. Y las empresas privadas podrían ejecutar una cantidad similar, porque estarían las condiciones dadas para que ellos puedan invertir. Y ellos lo que buscan son las condiciones para poder invertir. Bueno, y esta es una vista de lo que sería, ¿no? De lo que se quiere hacer con el plan maestro de Río Rima. Desde que nace, en la figura de acá, o atraviesa ya los valles, empieza a atravesar los valles. En esta segunda figura ya está en la ciudad. Acá está por el centro de Lima. Y esta es parte también del centro de Lima. Nos ha ayudado un poco la inteligencia artificial para poder lograr esas figuras. Pero en el estudio hay unas figuras que también han esbozado los amigos del COICA, de cómo quedaría el río Rima en la Alameda, por ejemplo, de Chabuca Grande. Es como una Venecia. O sea, no solamente, por eso les decía, no solamente son proyectos mineros o agroindustrias o metalmecánica
o puentes, sino son proyectos que atraerían turismo en grandes cantidades, ¿no? Y que se están desaprovechando en el estado actual como está el Río Rímac ahorita, ¿no? Pero las condiciones serían esas. Tal cual, ya cada 10 años esperemos que esto se haga realidad, ¿no? Y eso es básicamente lo que les quería comentar, mi experiencia, y es cómo se ha venido trabajando en las cuencas y la importancia que estas tienen en, a nivel nacional, ¿no? Son 159 cuencas, pero solamente 3 tienen un plan maestro. Solamente 3 tienen ahorita un futuro más o menos prometedor, ¿no? Ojalá que en algún momento le den la importancia de vida y no solo se vea a, la, a las cuencas que están en la vertiente del Pacífico, sino también las que están en el Atlántico, mucho más ahora con el puerto de Chancay y con la carretera que van a hacer y la pista que va a salir por Madre de Dios, ¿no? La transoceánica, la, esta pista que piensan ejecutar. Entonces, y bueno, y las que tenemos por la vertiente del lago Titicaca, que como ya les mencioné, este lago se está secando y el potencial que tiene turístico es inmenso. Aparte del que ya sabemos del tema de los minerales, el litio y todas las demás, ganadería, alpacas, todo lo que tiene, pues el potencial que tiene uno, ¿no? Y entonces son las empresas públicas y privadas las que tienen que ponerse a trabajar, pero es el Estado quien tiene que generar las condiciones para que las empresas privadas puedan ejecutar estos proyectos, ¿no? Y yo creo que, no creo, estoy seguro de que si lo ejecutan, si se da la importancia a las cuencas, el crecimiento de las ciudades va a ser de manera ordenada, ¿no? Entonces no solamente tendríamos un desarrollo territorial en cuencas, sino un ordenamiento territorial. Y son temas que hay veces se escuchan, pero muy poco todavía hemos avanzado en esto, ¿no? Y son países del Asia o de Europa o de Norteamérica que sí han avanzado bastante en esos temas. Y que, bueno, nosotros tenemos que también a replicar, ¿no? Deberíamos replicar. Bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna consulta. Abrimos los micros entonces para cualquier pregunta, amigos. Bien, entonces agradecemos por esta noche, una gran exposición. Ojalá podamos tener una segunda versión, pero ya con muchos proyectos más que se estén dando y con novedades más. Esperamos tenerte más adelante también aquí. Agradecemos a todos los que se han conectado esta noche. Así que aprovecho también, Elmo, si me permites un segundo, para invitarlos. Mañana tenemos la segunda charla de cómo gestionar proyectos con IA a las 9 de la mañana, así que también los que puedan, ojalá se conecten el día de mañana, ¿no? Nuevamente agradecerte, Elmo, por esta gran exposición, a ver los que puedan prender sus cámaras para tomarnos la fotito, Elmo, un ratito dejamos de compartir para poder tomar la foto de rigor. Gracias, José Luis. Gracias a Carlos, César, a todos los que se han podido conectar, Álvaro, me parece, Daisy, Mario, Juan Esteban, muchísimas gracias por conectarse. Saludamos a la cámara, amigos, para tomarnos la foto, 2, 3. Excelente. Excelente, gracias, que tengan muy buenas noches, buen fin de semana. Los que pueden se conectan el día de mañana temprano a las 9. Cuídense. Listo. Gracias, gracias, Hermo. Gracias, Cristian. Gracias. Gracias, Evi. Gracias a todos.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos, hasta luego. Gracias, Juan Esteban. Cuídese. Buen fin de semana. Gracias, Elmo. Gracias.